El rugido de los motores de un helicóptero cortaba el silencio de la mañana sobre Madrid. Dentro de su oficina panorámica, Alejandro Martínez observaba con una expresión que mezclaba incredulidad, rabia y un profundo sentimiento de traición. Sus manos, antes seguras y firmes, ahora temblaban mientras sostenían un conjunto de documentos que representaban su ruina total. Las páginas, impresas en papel de alta calidad, revelaban una trama meticulosamente elaborada que desmantelaba su imperio empresarial. Alejandro Martínez, de 38 años, había construido Martínez Corporaciones desde prácticamente cero. Su trayectoria era un ejemplo clásico de éxito empresarial, inteligencia, dedicación y una visión estratégica que lo había convertido en uno de los empresarios más respetados de España. Nacido en Barcelona, hijo de un profesor universitario y una enfermera, Alejandro nunca recibió nada regalado. Cada logro había sido resultado de trabajo duro, noches en vela estudiando, y una determinación inquebrantable que lo distinguía de sus contemporáneos. La empresa que ahora estaba a punto de perder era más que un simple negocio. Representaba años de sacrificio, innovación en tecnología y un legado familiar. Martínez Corporaciones era líder en desarrollo de software empresarial, con presencia en más de 10 países europeos. Los documentos frente a él revelaban una traición calculada. Transferencias fraudulentas, contratos manipulados y una estrategia tan precisa que parecía imposible de haber sido tramada por una sola persona. Su mirada se detuvo en una firma específica. Carlos Martínez. Su propio hermano. La traición dolía más que la pérdida económica. Carlos, 5 años menor, siempre había sido el hijo problemático. Mientras Alejandro construía su carrera, su hermano vivía una existencia de fiestas, gastos excesivos y poco compromiso profesional. Ahora entendía que esa aparente irresponsabilidad había sido una máscara. Detrás de esa imagen de hijo díscolo, Carlos había estado tramando meticulosamente su caída. El traje italiano, antes impecable, ahora estaba arrugado. Su barba de varios días y los ojos enrojecidos mostraban el impacto emocional de la traición. Un hombre que había controlado millones, reducido ahora a una sombra de sí mismo. Los detalles de la conspiración eran demoledores. Carlos había negociado secretamente con un grupo de inversores extranjeros, utilizando información privilegiada y contactos dentro de la empresa para desestabilizar estratégicamente Martínez Corporaciones. Cada movimiento había sido calculado. Contratos importantes fueron saboteados, relaciones con clientes principales fueron deliberadamente deterioradas, y una campaña de desprestigio fue iniciada sutilmente en los medios empresariales. El golpe era total. No solo perdería la empresa, sino también su reputación construida durante años. Los competidores que siempre lo habían observado con recelo ahora celebrarían su caída. En cuestión de horas, pasaría de ser un referente empresarial a ser considerado un fracasado. A los 38 años, su mundo se desmoronaba como un castillo de naipes. La oficina, antes símbolo de su éxito, ahora parecía una tumba de sus sueños. Paredes con fotografías de premiaciones, reconocimientos internacionales y momentos de gloria empresarial, ahora se sentían como una burla cruel. Un sentimiento de impotencia lo invadía. ¿Cómo su propio hermano había sido capaz de tal nivel de traición? ¿Qué motivaciones lo habían llevado a planear algo tan destructivo? Las primeras luces de la mañana entraban por los amplios ventanales, iluminando su rostro demacrado. Madrid despertaba, completamente ajena a la tragedia personal que se desarrollaba en aquella oficina. Alejandro sabía que su vida nunca volvería a ser igual. La confianza, ese bien tan valioso en el mundo empresarial, había sido destrozada. Pero algo en su interior comenzaba a despertar. No sería una víctima. No se rendiría. Una chispa de determinación comenzaba a brillar en sus ojos. La batalla apenas comenzaba. La historia de los hermanos Martínez era un complejo mosaico de ambiciones, rivalidades y expectativas familiares. Sus padres, Elena y Ricardo Martínez, habían criado a los hijos con valores tradicionales, pero con destinos completamente diferentes. Alejandro siempre fue el hijo ejemplar. Desde niño, demostraba una disciplina y una concentración que lo diferenciaban. Sus notas eran impecables, su dedicación al estudio incuestionable. Mientras otros jóvenes perdían el tiempo en diversiones, él ya planificaba su trayectoria profesional. En la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estudió ingeniería de sistemas, Alejandro rápidamente se destacó. Sus profesores lo veían como un alumno brillante, con potencial para grandes logros. Ya en los primeros años de universidad,
desarrolló proyectos innovadores que llamaron la atención de empresas tecnológicas. Carlos, por otro lado, representaba el extremo opuesto. 5 años más joven, siempre vivió a la sombra del éxito de su hermano. Mientras Alejandro construía una carrera sólida, Carlos transitaba por una existencia de fiestas, gastos impulsivos y poco compromiso. Los padres observaban esta dinámica con preocupación. Ricardo, un profesor universitario riguroso, veía en Alejandro la concreción de sus sueños académicos. Elena, enfermera dedicada, intentaba equilibrar el trato entre los hijos, evitando comparaciones directas que pudieran herir a Carlos. Pero las comparaciones eran inevitables. En cada reunión familiar, en cada cena, el éxito de Alejandro era comentado. Carlos se sentía constantemente disminuido, alimentando un resentimiento profundo que iría germinando con el tiempo. Mientras Alejandro fundaba su primera startup a los 25 años, Carlos luchaba por concluir su graduación en administración. Sus notas mediocres, los proyectos inconclusos, todo lo hacía sentirse un eterno fracasado frente a su hermano. La primera gran oportunidad de Alejandro llegó cuando desarrolló un software de gestión empresarial revolucionario. Inversores rápidamente reconocieron su talento, inyectando capital en su proyecto. En pocos años, transformó aquella idea inicial en Martínez Corporaciones. Carlos observaba todo con una mezcla de admiración y envidia. Internamente, crecía un deseo de destrucción, de probar que también era capaz de algo significativo. Los años pasaron. Alejandro expandía sus negocios, conquistaba mercados internacionales, recibía premios de innovación. Carlos continuaba en un ciclo de trabajos temporales, préstamos familiares y promesas incumplidas. La relación entre los hermanos se volvía cada vez más distante. Encuentros familiares se transformaban en momentos de tensión. Las conversaciones eran superficiales, los abrazos protocolares. Ricardo y Elena percibían esta ruptura, pero se sentían impotentes. Intentaban acercar a los hijos, organizaban cenas, creaban oportunidades de diálogo. Pero el abismo entre Alejandro y Carlos parecía infranqueable. Fue en este contexto que Carlos comenzó a tramar su venganza. No sería solo un intento de superar al hermano, sino de destruirlo completamente. Sus conexiones en el mundo empresarial, aunque limitadas, serían estratégicamente utilizadas. Conocía los puntos débiles de Martínez Corporaciones. Sabía dónde podría golpear a su hermano con mayor impacto. La envidia, ese sentimiento corrosivo, se transformaría en un plan meticuloso de destrucción. Carlos no quería solo competir con Alejandro, quería verlo completamente derrotado. Cada movimiento sería calculado. Cada acción, pensada para maximizar el daño. No sería un ataque directo, sino una serie de golpes sutiles que desestabilizarían el imperio empresarial de su hermano. Los primeros pasos de esta venganza comenzarían discretamente. Contactos con competidores, filtración de información estratégica, sabotaje silencioso de proyectos importantes. Alejandro, absorto en su expansión internacional, inicialmente no percibiría los movimientos de su hermano. Su confianza sería su mayor punto ciego. La traición estaba siendo preparada en los mínimos detalles. Carlos transformaría su eterna condición de hermano fracasado en un instrumento de destrucción total. Lo que él no imaginaba es que esta búsqueda de venganza tendría consecuencias que ni él mismo podría prever. En medio del caos empresarial, Elena Rodríguez emergía como un rayo de esperanza inesperado. Una abogada de 35 años con un aire de misterio que cautivaba e intrigaba a cuantos la rodeaban. Su despacho, ubicado en el elegante barrio de Salamanca en Madrid, no era un bufete tradicional. Las paredes, en tonos neutros, exhibían diplomas de prestigiosas universidades españolas y certificaciones internacionales que revelaban una trayectoria profesional excepcional. Elena no era una abogada común. Su mirada penetrante, de un intenso color café, parecía atravesar las personas, desentrañando secretos ocultos. Cabello negro azabache, recogido en un moño elegante, complementaba su figura atlética y su porte profesional. Formada en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid, había construido una reputación de ser implacable en sus estrategias legales. Sus colegas la describían como una estratega brillante, capaz de desmontar los casos más complejos con una precisión quirúrgica. Su llegada al caso de Alejandro no fue casualidad. Durante años, había seguido discretamente la trayectoria de Martínez Corporaciones. Algo en la historia de la empresa le había llamado la atención mucho antes de que la crisis estallara.
Los rumores en los círculos jurídicos la describían como una abogada que elegía sus casos con una meticulosidad casi obsesiva. No trabajaba por dinero, sino por un sentido de justicia que parecía trascender lo meramente profesional. Cuando contactó a Alejandro, su propuesta fue directa y desconcertante. «Tengo información que puede cambiar completamente su situación», le dijo en su primer encuentro, depositando un grueso expediente sobre la mesa. El primer encuentro entre Elena y Alejandro fue tenso. Él, desconfiado tras la traición de su hermano, la observaba con escepticismo. Ella, serena y calculadora, comenzó a desgranar los detalles de una investigación que llevaba años preparando. Sus conexiones profesionales eran impresionantes. Contactos en instituciones financieras, relaciones con periodistas de investigación, una red de información que parecía casi imposible de construir para una sola persona. Elena reveló que no era la primera vez que se enfrentaba a tramas corporativas complejas. En el pasado, había desmantelado esquemas de corrupción empresarial que parecían invencibles. Su reputación era la de una abogada que no se rendía jamás. Algo en su historia personal alimentaba esa determinación. Aunque era reservada, pequeños detalles sugerían que su motivación iba más allá de lo profesional. Una foto en su oficina mostraba a una niña pequeña, un indicio de una historia personal que permanecía oculta. Su estrategia para el caso de Alejandro era multidimensional. No se trataría solo de recuperar la empresa, sino de exponer completamente la red de traición que lo rodeaba. Documentos confidenciales, correos electrónicos comprometedores, grabaciones de conversaciones estratégicas. Cada elemento había sido meticulosamente recopilado y organizado. Su hermano no actuó solo, explicaba Elena, desplegando una serie de pruebas que implicaban a varios ejecutivos de la competencia. Cada documento era una pieza de un rompecabezas más grande y complejo. Su método de trabajo era sistemático. Reuniones estratégicas que duraban hasta altas horas de la noche, análisis detallados de cada documento, construcción de argumentos legales sólidos e irrefutables. Alejandro, inicialmente escéptico, comenzaba a ver en Elena no solo una abogada, sino casi una aliada en una batalla que parecía perdida. Las primeras acciones legales comenzaron a tomar forma. Demandas en múltiples tribunales, solicitudes de investigación, un ataque legal coordinado que comenzaba a generar grietas en el plan de Carlos. Elena tenía algo que la diferenciaba de otros abogados, una capacidad casi intuitiva para anticipar los movimientos de sus oponentes. Cada estrategia de Carlos era desarticulada antes de ser completamente ejecutada. Su despacho se transformó en el centro de operaciones de una batalla legal que prometía ser épica. Mapas, documentos, líneas de conexión entre diferentes actores, todo estaba meticulosamente organizado. La estrategia de Elena para desenmascarar la traición de Carlos era como un intrincado juego de ajedrez. Cada movimiento estaba calculado, cada pieza colocada con precisión milimétrica. Los primeros indicios de la conspiración comenzaron a emerger cuando Elena profundizó en los archivos digitales de Martínez Corporaciones. Correos electrónicos aparentemente inocentes revelaban una red de comunicaciones sospechosas. Carlos no había actuado solo. Detrás de su plan existía un complejo entramado de intereses corporativos. Varios ejecutivos de empresas competidoras habían participado en la elaboración de la estrategia de destrucción. Las pruebas iniciales mostraban transferencias financieras realizadas desde cuentas offshore. Movimientos sutiles que, individualmente, parecían insignificantes, pero que en conjunto formaban un patrón claro de sabotaje empresarial. Elena convocó a un equipo de investigadores especializados. Expertos en análisis forense digital, contadores forenses y especialistas en inteligencia corporativa. Cada uno aportaría una perspectiva única para desmontar la trama. Las primeras semanas de investigación fueron intensas. Reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche, café tras café, documentos esparcidos por enormes mesas de reuniones. Los hallazgos eran demoledores. Carlos había estado negociando secretamente con un grupo de inversores extranjeros. Su objetivo no era solo perjudicar a Alejandro, sino apoderarse de tecnologías estratégicas de Martínez Corporaciones. Un informe confidencial reveló que 3 importantes clientes habían sido deliberadamente alejados de la empresa. Contratos millonarios fueron saboteados con precisión quirúrgica, generando desconfianza y pérdidas económicas. La red de contactos de Carlos incluía a ex-empleados descontentos, competidores directos y algunos intermediarios con conexiones en el mundo financiero internacional. Elena comenzó a construir un caso legal sólido. Cada documento era analizado, cada conversación transcrita,
cada movimiento financiero rastreado con meticulosidad. Las pruebas más contundentes vendrían de una fuente inesperada. Un ex empleado de Martínez Corporaciones, sintiéndose traicionado por las maniobras de Carlos, decidió colaborar con la investigación. Sus declaraciones confirmaron lo que Elena ya sospechaba. La traición había sido planificada durante meses, con un nivel de detalle que superaba cualquier expectativa inicial. Los archivos digitales fueron fundamentales. Conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos borrados pero recuperados, registros de reuniones secretas. Cada elemento agregaba una nueva capa a la compleja trama de traición. La estrategia legal comenzó a tomar forma. No sería simplemente una demanda, sino una exposición completa de la red de corrupción que rodeaba a Carlos. Alejandro, inicialmente devastado, comenzaba a recuperar la esperanza. Ver cómo cada pieza de la conspiración era desenmascarada le devolvía la confianza perdida. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por el caso. Filtraciones estratégicas realizadas por Elena generaban titulares que exponían la red de corrupción. Un punto de inflexión llegó cuando se descubrieron documentos que vinculaban a Carlos con inversores extranjeros que buscaban desestabilizar el sector tecnológico español. La investigación reveló movimientos financieros en paraísos fiscales, contratos secretos y una red de influencias que iba mucho más allá de la simple rivalidad entre hermanos. Elena trabajaba con una determinación implacable. Cada día agregaba nuevas pruebas, cada semana debilitaba más la posición de Carlos y sus cómplices. Los abogados de la parte contraria comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Las estrategias de defensa se desmoronaban ante la contundencia de las pruebas presentadas. Un informe forense digital fue especialmente demoledor. Mostraba la manipulación sistemática de datos corporativos, el sabotaje calculado de proyectos estratégicos. La red de traición se expandía. No era solo Carlos, sino un grupo de personas que habían conspirado para destruir Martínez Corporaciones. La batalla legal se presentaba como un campo de guerra jurídico donde cada documento era un arma, cada argumento una trinchera. Elena Rodríguez había preparado una estrategia que iba mucho más allá de una simple demanda judicial. El primer paso fue consolidar todas las pruebas. Un equipo de 5 abogados trabajaba incansablemente, clasificando documentos, analizando cada detalle de la compleja trama de traición. Los tribunales mercantiles de Madrid se convertirían en el escenario principal de esta batalla. Elena presentó una demanda multimillonaria que no solo buscaba recuperar Martínez Corporaciones, sino exponer completamente la red de corrupción. Cada documento judicial fue preparado con una precisión quirúrgica. Informes forenses digitales, declaraciones de testigos, análisis financieros detallados. Nada fue dejado al azar. La estrategia contemplaba múltiples frentes legales. Demandas civiles, investigaciones mercantiles, posibles acciones penales contra los involucrados en la conspiración. Alejandro observaba el proceso con una mezcla de esperanza y escepticismo. Después de perder todo, ver a Elena trabajar le devolvía gradualmente la confianza. Las primeras audiencias fueron intensas. Abogados de la parte contraria intentaban desacreditar las pruebas, pero Elena había construido un caso prácticamente inexpugnable. Un elemento clave fue la declaración de un ex empleado clave de Martínez Corporaciones. Sus testimonios revelaron detalles internos de la conspiración que nadie esperaba. La estrategia legal no solo buscaba recuperar la empresa. El objetivo era desmantelar completamente la red de corrupción que había sido construida. Semanas de preparación se transformaron en meses de batalla judicial. Cada reunión, cada informe, cada estrategia era meticulosamente planificada. Los medios de comunicación comenzaron a seguir el caso. Titulares que hablaban de la mayor batalla judicial empresarial del año generaban expectación. Elena utilizó una táctica poco convencional. Además de las acciones legales, comenzó a filtrar información estratégica que presionaba a los involucrados. Los primeros golpes legales fueron demoledores. Varios de los cómplices de Carlos comenzaron a mostrar signos de debilidad, buscando acuerdos para reducir su responsabilidad. Un informe forense digital fue especialmente contundente. Mostraba la manipulación sistemática de datos corporativos, el sabotaje calculado de proyectos estratégicos. Las declaraciones de testigos complementaban las pruebas documentales. Cada testimonio agregaba una nueva capa de complejidad al caso. Los abogados de la parte contraria comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Las estrategias de defensa se desmoronaban ante la contundencia de las pruebas.
Elena trabajaba con una determinación que iba más allá de lo profesional. Cada detalle era analizado, cada posibilidad contemplada. Un punto de inflexión llegó cuando se descubrieron documentos que vinculaban a Carlos con inversores extranjeros que buscaban desestabilizar el sector tecnológico español. La estrategia legal contemplaba no solo recuperar la empresa, sino exponer completamente la red de corrupción. Cada movimiento estaba calculado con precisión. Alejandro comenzaba a recuperar la esperanza. Ver cómo cada pieza de la conspiración era desenmascarada le devolvía la confianza perdida. Los tribunales mercantiles se convirtieron en el escenario de una batalla legal sin precedentes. Elena presentaba pruebas tras pruebas, desmantelando cada argumento de la defensa. Un equipo de investigadores forenses digitales trabajaba incansablemente, recuperando correos electrónicos borrados, analizando transferencias financieras, reconstruyendo la red de traición. La presión mediática y judicial comenzó a generar fracturas en el grupo de conspiradores. Algunos comenzaron a buscar acuerdos, otros a preparar su defensa. Elena había convertido lo que parecía una batalla perdida en una posibilidad real de recuperación. Su estrategia legal era como un ajedrez jurídico donde cada movimiento estaba calculado. La última audiencia judicial sería un momento definitivo. El salón del tribunal, repleto de periodistas y ejecutivos, respiraba una tensión absoluta. Elena Rodríguez presentó su alegato final con una calma que contrastaba con la intensidad del momento. Cada palabra era un golpe preciso contra la estrategia de Carlos y sus cómplices. Los documentos desplegados sobre la mesa revelaban una trama de corrupción más compleja de lo que cualquiera hubiera imaginado. No era solo una traición familiar, sino un elaborado esquema de manipulación corporativa. Alejandro observaba el proceso con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Su futuro empresarial pendía de un hilo extremadamente delgado. La sentencia comenzó a ser leída. El silencio en la sala era absoluto. Cada palabra del juez resonaba como un martillazo de justicia. Martínez Corporaciones sería devuelta a Alejandro. Pero la resolución iba mucho más allá. Carlos y varios de sus cómplices enfrentarían severas sanciones legales y económicas. Un detalle sorprendió a todos. Elena había descubierto que la conspiración tenía ramificaciones internacionales. Inversores extranjeros habían participado en el plan de destrucción de la empresa. La red de corrupción era más amplia de lo que inicialmente se pensaba. Varios ejecutivos de empresas tecnológicas comenzaron a temblar ante la posibilidad de ser investigados. Carlos, sentado en el lado opuesto de la sala, mostraba una expresión de derrota total. Sus planes meticulosamente construidos se desmoronaban frente a sus ojos. Pero el verdadero giro inesperado estaba por llegar. Elena reveló un último documento que nadie esperaba. Resultaba que la traición de Carlos no era completamente lo que parecía. Existían antecedentes familiares, presiones externas, una historia mucho más compleja que la simple rivalidad entre hermanos. Un informe psicológico presentado por Elena mostraba las profundas heridas emocionales que habían llevado a Carlos a ese punto. No era simplemente un hermano malvado, sino alguien que había sido víctima de circunstancias familiares complejas. Alejandro, sorprendentemente, mostró un gesto de compasión. La venganza dio paso a la comprensión. Entendió que la traición era solo un síntoma de problemas más profundos. La sentencia no solo devolvía la empresa, sino que abría un camino para la reconciliación familiar. Los padres, Ricardo y Elena, observaban emocionados desde las últimas filas del tribunal. Los medios de comunicación catalogaron el caso como el juicio empresarial más importante del año. Las repercusiones irían mucho más allá de Martínez Corporaciones. Elena había hecho algo más que ganar un caso legal. Había restaurado la justicia de una manera que nadie esperaba. Alejandro recuperaba no solo su empresa, sino también su dignidad. Carlos, por su parte, enfrentaría las consecuencias de sus acciones, pero con una oportunidad de redención. Un detalle final sorprendió a todos. Elena reveló que había estado siguiendo el caso durante años, mucho antes de que la crisis estallara. Su intervención no había sido casualidad. Los periodistas buscaban entender los motivos más profundos de Elena. ¿Por qué había dedicado tanto tiempo a este caso específico? La respuesta quedaría en el misterio. Elena Rodríguez era un enigma que prefería mantener su historia personal en las sombras. Martínez Corporaciones no solo sería reconstruida. Alejandro implementaría nuevas políticas de transparencia y ética empresarial,
transformando la tragedia en una oportunidad de crecimiento. La reconciliación familiar sería un proceso largo. Pero el primer paso había sido dado en ese tribunal, con la sentencia que devolvía la esperanza. Carlos comenzaría un proceso de rehabilitación profesional. Las heridas emocionales tardarían en sanar, pero existía una luz de esperanza. El mundo empresarial español había sido testigo de una historia que iba mucho más allá de una simple disputa corporativa. Suscríbete ahora a nuestro canal y descubre historias increíbles como esta. No te pierdas cada capítulo lleno de intriga y suspenso.